Hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Metodista de Vaiselia. Este es el día que hizo el Señor. Y en este día, si usted ha venido con alguna tristeza, alguna preocupación, yo quiero decirle que el Señor va a pelear sus batallas. El Señor pelea nuestras batallas. El Salmo 18 dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Perdón, es alergia, hermana, no se asuste. Voy a empezar. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Yo les invito a que nos pongamos en pie en esta mañana, hermanos, y haga una declaración de fe y diga: el Señor peleará mis batallas. El Señor peleará mis batallas. Dice la palabra del Señor también que ahí en la congregación es donde Él manda bendición y vida eterna, hermanos. Y recibimos sanidad, liberación, gozo, paz y esperanza. Y usted ha escogido el mejor lugar, hermanos, la casa del Señor, para estar en este domingo. Vamos a orar. Yo le invito que se tome de las manos o levante sus manos y vamos a hacer una oración al Señor. Padre y Dios nuestro, oramos delante de ti y te damos gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, que tú eres nuestra luz, nuestro pan, nuestra agua, nuestra torre fuerte. Tú eres la fuente de vida, eres el camino y la verdad y la resurrección. Tú eres el príncipe de los pastores y el Señor de la iglesia. Y en esta mañana declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de la iglesia. A ti sea toda la alabanza y toda la gloria, porque solamente tú eres digno. Tú eres el Cordero de Dios que llevó todos nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos y nos regocijamos en este día y decimos que solamente tú eres digno de ser alabado. Amén y amén, hermanos. Gracias al Señor por su misericordia y alabemos al Señor, hermanos, en esta mañana con gozo y alegría. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor me
adelante. Y dice en segundo de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok, pues vamos a seguir adelante.
vamos a seguir adelante y declarar que ya no somos esclavos del temor, amén, que ya somos hijos de Dios, amén. Dios es bueno. Uy, uy, uy. Ok. Les voy a platicar que ayer mi hermana y yo fuimos a donar sangre y soy un poco, ¿qué? No. I'm tired. I'm exhausted, but we shall move on. All right, let's do it. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor.
Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Alex, y gracias a toda la banda. Gracias. Hermanos, en un espíritu de oración vamos a levantar varias peticiones delante del Señor. Primeramente, vamos a orar por todas las personas, hermanos, que están sufriendo por los desastres naturales que han estado aconteciendo en este país, hermanos, el huracán Aida, todos los incendios y por la crisis en Afganistán, hermanos. Asimismo, vamos a levantar al Señor cualquier petición que ustedes tengan delante del Señor. Recuerden que la promesa del Señor dice así, que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Así es de que, hermanos, si usted tiene una petición, simplemente levante su mano. El Espíritu Santo sabe, el Señor, el Padre, de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros aún mismo las expongamos. Gracias, hermanos, gracias. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, en esta mañana venimos delante de ti y oramos por todas las personas que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, por la pérdida de sus hogares, de sus bienes, por todas las víctimas del huracán Aida, Señor, por todas las víctimas de los incendios aquí en California. Asimismo, oramos por la crisis en Afganistán, por todas las personas que están experimentando, Señor, el terror de un régimen opresor, por todas las personas que todavía están ahí atrapadas en ese país. Señor, por todos los refugiados que han salido fuera. Te pedimos por Afganistán, te pedimos por su gobierno, te pedimos por paz y justicia. Te pedimos también por todos aquellos misioneros, Señor, en esa ventana 1040 en los países musulmanes que están sirviendo de una manera, Señor, arriesgando sus vidas. Te pedimos por las niñas, por las mujeres, Señor, por todos aquellos que sufren injusticia. Ponemos delante de ti estas peticiones y tú conoces también las peticiones de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Algunos han expuesto su necesidad levantando su mano, diciendo, yo tengo necesidad de ti. Señor, nos unimos en un solo corazón y ponemos todas nuestras necesidades delante de ti, Señor. Tú las conoces. Oramos por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo. Oramos por los que están tristes o desanimados, por los que necesitan, Señor, el pan nuestro de cada día, manifestado en diferentes formas. Tú eres nuestro Padre, Señor. Y venimos a ti porque venimos confiados que tú escuchas la oración y que cuando 2 o más están reunidos en tu nombre, orando conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. También sabemos que no estamos solos porque nos has dejado al Espíritu Santo, al Consolador. Gracias. Depositamos todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, todo nuestro ser en tus manos, sabiendo que tú eres el hacedor de milagros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este día el Evangelio de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8, de los versículos 27 al 38. Marcos 8, 27 al 30, perdón, 27 al 38. Y dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros alguno de los profetas. Entonces se les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Y comenzó a enseñarles cómo le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios, hermanos. Aquí, hermanos, en esta palabra está tremendo. Y yo quiero decirles que en esta palabra que acabamos de leer, hay 3 pasos que los discípulos de Jesús realizaron. Y son 3 pasos que también nosotros necesitamos dar para de esa manera renovar nuestra fe y renovar nuestro discipulado. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? En el versículo 29. Y esta pregunta puso en dificultad a los discípulos y marca un cambio en el camino de Jesús. Ellos, los discípulos, conocían bien a Jesús, ya no eran principiantes, ellos tenían familiaridad con él y habían sido testigos de muchos de sus milagros y de sus enseñanzas y vivían con Jesús, lo conocían. Sin embargo, los discípulos no pensaban como Jesús, les faltaba el paso decisivo. El paso decisivo de pasar, de conocer simplemente a Jesús, de admirar a Jesús, a imitar a Jesús. Una cosa es creer en Jesús, que Él existe. Otra cosa es admirarnos de Jesús. Otra cosa es hablar de Jesús. Pero otra cosa es imitar a Jesús, la imitación de Cristo. Hay uno de los libros clásicos del cristianismo de Thomas Kempis que se llama La imitación de Cristo. Así es de que, fíjense bien, también hoy el Señor, queridos hermanos, fija su mirada sobre cada uno de nosotros y nos pregunta personalmente: ¿quién yo soy para ti? Es una pregunta que va dirigida a cada uno de nosotros y no pide solamente una respuesta correcta de escuela dominical, de libro bíblico, sino una respuesta personal de vida. Y aquí, hermanos, permítame, voy a acomodar mis hojitas que las traigo. Ok. De esta respuesta, hermanos, no es una respuesta simplemente de catálogo, de escuela dominical, sino es una respuesta de vida.
Y de esta respuesta va a nacer la renovación de nuestra fe y del discipulado. Y les vuelvo a decir, son 3 pasos. Primer paso, queridos hermanos. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, como representante del grupo sanguíneo, luego responde y le dice, tú eres el Mesías, o sea, tú eres el ungido, tú eres el que estábamos esperando. Pedro dice una gran verdad en pocas palabras y dice la respuesta exacta. Pero sorprendentemente, después de que Pedro le dice, tú eres el Mesías y le da la respuesta correcta, el Señor Jesús les dice, no le digan esto a nadie. ¿Qué es lo que, o sea, por qué este misterio? ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué esta prohibición tan categórica de Jesús a sus discípulos? Y es por una razón muy precisa, hermanos. Porque decir que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es exacto, pero también es incompleto. ¿Por qué es exacto, pero es incompleto, hermanos? Porque si los discípulos decían, Él es el ungido, Él es el Mesías, la gente iba a pensar que Jesús era el Mesías y que Jesús era el ungido, pero de acuerdo a la forma de pensar que esperaban ellos. Un Mesías triunfante, un Mesías como tipo soldado romano, un Mesías con la espada. Así es de que siempre, hermanos, existe el riesgo de que nosotros anunciemos a un Mesías falso, a un Mesías de los hombres, pero no el Mesías según Dios. Por eso a partir de este momento, Jesús es ahí como un parteaguas, hermanos. Y de ahí en adelante, después de este pasaje, hermanos, Jesús empieza a revelar su propia identidad. Él empieza a revelar quién verdaderamente es Él. Y la identidad que Él empieza a revelar a sus discípulos y a la gente es que Él no era el siervo triunfante que esperaban en sus profecías, sino Él era el siervo sufriente de Isaías. Y es precisamente, hermanos, lo que nosotros encontramos en la comunión. En la comunión encontramos, hermanos, sí, un pan hermoso, pero un pan que se rompe y que se desgaja para ser alimento para los demás. La misión de Jesús, hermanos, tenía que pasar ciertamente por la gloriosa resurrección, pero pasando a través de la humillación y el profundo dolor de la cruz, para que así se realizara la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios nos dice, fíjense cómo Jesús vino a poner el mundo de cabeza. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él vino a cambiar el conocimiento. Hay una palabra en teología, pero dice el concepto epistemológico, o sea, el concepto del hombre de lo que es correcto, de lo que debe de ser. Y el hombre dice, bienaventurado el que tiene dinero, bienaventurado el que tiene su cuenta llena en el banco, bienaventurado el que tiene su retiro, bienaventurado el que tiene aseguranza médica, bienaventurado el que tiene poder, bienaventurado aquel que es respetado por todos.
Pero la sabiduría de Dios vino a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, bienaventurados los que llevan la cruz, bienaventurados son cuando los hombres los maldigan y los vituperen por causa mía. Esa es la sabiduría de la cruz. Y es más, hermanos, Jesús comienza a enseñar con una absoluta claridad que el Hijo del Hombre no venía para ser servido, sino venía para servir y para morir la muerte más horrenda. También a muchos de nosotros nos gustaría un Mesías tipo Santo Claus o tipo así, teología de la prosperidad, ¿verdad? ¡Boom! Declaro y se hace. ¡Boom! Declaro. Ese nos gustaría, ¿verdad? Ese tipo de Mesías. No nos gusta el siervo crucificado. ¿Por qué no nos gusta el siervo crucificado? Porque el Señor vino y la iglesia está para ser discípulos. Y el discípulo hace lo que hace su maestro, imita al maestro. Y si el maestro sufrió, murió la muerte de cruz, sirvió a los demás, así van a ser los discípulos. Y eso no nos gusta, ¿verdad? ¿Qué nos gusta? Pues nos gusta que nos sirvan, nos gusta la riqueza, porque estamos tan llenos, hermanos, tan llenos de nosotros mismos y de nuestros propios dioses y mesías en nuestra mente. La comunión, hermanos, que nosotros celebramos es un recordatorio que Dios nos hace sin palabras, pero de una manera concreta, de que Dios es el pan que se parte, que es el amor crucificado y entregado para nosotros. La presencia del Señor está allí en la comunión, en la sencillez de un pan que se parte, que se bendice, que se distribuye y que se come. Así es de que para salvarnos el Señor se hace siervo, para darnos vida, Él muere. ¿Cuál es el segundo paso que nosotros tenemos que dar según este pasaje? Hermanos, es el discernimiento con Jesús. Frente al anuncio de Jesús, la reacción de Pedro es típicamente humana. ¿Qué hace Pedro cuando Jesús le dice, esta va a ser la muerte que yo voy a enfrentar? Este es el camino hacia donde yo voy. Pedro intenta disuadirlo. Pedro hace unos minutos estaba diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, pero luego se lleva a Jesús y le dice, no, tú no vas a llevar ese camino. ¿Cómo, Señor? Se fijan aquí la paradoja, hermanos. Pedro lo confiesa y luego le dice, ¿por qué? Porque Pedro tenía la idea de otro tipo de Mesías. Por eso el Señor les dice, cállense, no vayan a decirle a la gente que yo soy el Mesías que ellos esperan. Ese que va a venir y les va a cortar la cabeza al gobierno romano para que ustedes sean el pueblo escogido y vivan como ustedes quieren vivir, oprimiendo a los demás. Ahí Pedro le dice, no, Señor, y intenta disuadirlo. Y es cuando Jesús le dice, cállate, Satanás, cállate, Satanás. O sea, Pedro le estaba diciendo al Señor, pero era el diablo, no vayas hacia la cruz. Hay una ilustración tremenda, hermanos, en la mitología griega. La mitología griega. Y nos habla, no sé a cuántos de ustedes les guste leer partes de la mitología griega, en la Odisea. Y hay una parte ahí en la Odisea que nos habla acerca de un hombre que se llamaba Ulises.
Y Ulises, hermanos, y sus hombres tenían que pasar por el mar para llegar a un lugar con su familia. Pero en ese mar que iban a aventurarse, tenían que pasar por un lugar donde había las sirenas. Y hay una diosa que les dice, Circe, les voy a dar un consejo. Tienen ustedes que pasar cerca de las sirenas, que encantan a todos los hombres y se les acercan. Pero cualquier hombre que oye el canto de las sirenas se vuelve loco, porque el canto de las sirenas era embriagador, seducía a los hombres. Así es de que esas sirenas van a impedir que ustedes regresen con sus familias y con sus hijos. Así es de que les dio un consejo. Toda la tripulación se tiene que tapar los oídos y ponerse cera. Pero tú, Ulises, vas a oír el canto de las sirenas, pero lo que te tienen que hacer es que te van a amarrar allá al mástil del barco, fuerte, del cuello, todo tu cuerpo, las manos y los pies, bien amarrado. Así es de que cuando Ulises y la tripulación iban ahí en el mar y llegaron al lugar donde estaban las sirenas empezaron a cantar y Ulises empezó a oír el canto de las sirenas, tan seductor, tan embriagador, tan hermoso, que Ulises quería quitarse todas las ataduras que tenía. Entonces les empezó a hacer señas y a decirle a la tripulación, desamárrenme, desamárrenme, yo me quiero quedar con las sirenas. Pero la tripulación no lo oyó porque tenían los oídos tapados con cera. Ese canto de las sirenas era tan seductor. Hermanos, cuando Pedro le dice a Jesús, no pases por la cruz. Tú eres el rey, tú eres el Mesías esperado. Tú haces los milagros que haces. Tú puedes dar de comer a una multitud. Tú echas fuera a los demonios. Tú puedes sanar. Tú puedes resucitar. Todos nosotros, hermanos, en este mundo, también pasamos por el mar donde están las sirenas. Y las sirenas de la seducción, cuando nosotros vamos en nuestro caminar cristiano, en nuestro discipulado, en nuestra formación de fe, esas sirenas nos cantan y nos dicen, no, así no es el cristianismo. El cristianismo es solamente, ¿verdad? Que tú pidas. Y se te dará como si Jesús fuera la lámpara de Aladino o fuera Santa Claus. Entonces las sirenas nos empiezan a decir y nos dicen, eso es lo que tú tienes con Cristo. Eso es lo que tú tienes al ser cristiano. Mira, te sigue doliendo la rodilla. Mira, sigues igual de amolado. Mira, cuántas oraciones has hecho y Él no te ha contestado. Pero aquí está el mundo de las sirenas, seductor, ¿verdad? A través de todo lo que el hombre anhela. El dinero, el poder, el sexo, el poder, las posesiones materiales. Entonces, los hombres, hermanos, tenemos que estar atados a un poder más grande por nosotros. Por eso, hermanos, bueno, el matrimonio, esa es otra lección, pero nosotros tenemos que vivir atados a Cristo para poder soportar el canto de las sirenas. Y solamente, hermanos, esas ataduras de amor al Señor nos van a poder hacer resistir el canto de las sirenas o los demonios en este mundo. Las sirenas nos dicen,
Pero qué poco es tantito, ¿verdad? Las drogas, el alcohol, la vida inmoral, el hacer lo que yo quiero. Esos son los cantos de las sirenas. Tú los has oído. ¿Has sucumbido a ellos? ¿O la atadura del amor del Señor te ha mantenido ahí? La cruz nunca está de moda. Repitan conmigo, hermanos. La cruz nunca está de moda. La cruz nunca está de moda, ni hoy ni en el pasado. Porque la cruz tiene el poder de sanar. Y es delante del Cristo ahí, crucificado, que vamos a poder vencer las luchas interiores, los conflictos interiores que nosotros tenemos. Pensar como Dios no es pensar como los hombres. Dice que uno de los frutos más grandes, hermanos, de un cristiano entregado al Señor, es que un cristiano entregado al Señor nunca señala a los demás. Esta persona es así, esta persona es así. Porque tiene un poder de introspección a través del Espíritu Santo de verse a sí mismo, de ver la miseria que hay dentro de nosotros y llevarla al Señor. Y lo único que tiene cuando ve a los demás es el amor de Cristo y la compasión. Ups. Déjenme busco mis notas, hermanos. Por un lado está la lógica de Dios, pero por otro lado está la humildad de la cruz para nosotros. El camino de Dios, hermanos, siempre huye todo el triunfalismo del hombre y siempre va dirigido hacia el sacrificio por los demás. Por eso, hermanos, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprender a Jesús. Nos puede pasar a nosotros también que llevamos aparte al Señor y que lo pongamos en un rincón de nuestro corazón. Que sigamos sintiéndonos religiosos, buenos cristianos, pero seguimos adelante en nuestro propio camino, siguiendo el canto de las sirenas demoníacas en este mundo. Y nunca nos dejamos conquistar por el Señor. Sin embargo, dentro de nosotros hay esa lucha interior. La diferencia es crucial, hermanos. Es el Dios que nosotros hemos formado a nuestra conveniencia, el Dios de nosotros, o es verdaderamente el Dios verdadero al quien adoramos. Jesús nos sacude, no se conforma con nuestras declaraciones de fe, nos pide purificar una religiosidad seca, sin cruz, ante la comunión que practicamos como cristianos. Hay una gran verdad espiritual, hermanos, grábensela. Esta verdad espiritual es que nosotros nos convertimos en lo que adoramos y nos convertimos en lo que contemplamos. Y es una verdad espiritual, psicológica, tremenda. Oiga usted los corridos de narcotraficantes. Póngase a ver las novelas de yo qué sé, del Chapo, de la Reina del Sur o qué sé yo. Póngase a ver películas inmorales, pornográficas. Vea pornografía. Viva para el dinero. Busque el dinero, hermanos. En eso se va a convertir, en eso nos vamos a convertir, hermanos. En eso. Nosotros somos lo que contemplamos y adoramos.
Y contemplar y adorar, hermanos, no es ir ante una imagen y hincarnos y no. La contemplación y la adoración es donde está nuestro corazón, es donde está nuestro tiempo, es donde están nuestras fuerzas. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en la contemplación de buscar al Dios crucificado? ¿Y cuánto tiempo pasamos, hermanos, en todo lo demás? El tiempo que nosotros, lo que invierte nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestro deseo, nuestra vida, hermano, eso es lo que usted en lo que usted y yo nos vamos a convertir. Por eso es tan importante para el cristiano en su discipulado, en su formación de fe, la adoración a Dios y la contemplación y todos los medios de gracia, la oración, el ayuno, la comunión, la oración como el Señor, hermanos, no como una actividad, sino como la contemplación de conocer al Cristo de carne y hueso, pero también al Cristo resucitado, al Cristo que es Dios y hombre a la vez. Nos convertimos en lo que adoramos y contemplamos. Por eso de ahí nuestras sequías, hermanos. Por eso de ahí nuestras tinieblas. Pero dejemos, queridos hermanos, que Jesús, el pan vivo, sane nuestros corazones y nos abra al compartir, nos cure de nuestras rigideces, de nuestra tibiez, de ser tibios y de encerrarnos en nosotros mismos. Nos libere de las esclavitudes que nos paralizan, que nos libere del adorarnos a nosotros mismos y nos inspire a seguirnos a Él y a conocerle. El tercer paso, hermanos, es el camino, ir en pos de Jesús. Jesús le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. Jesús le da una orden dolorosa a Pedro y dura. Pedro acoge la gracia de dar un paso hacia atrás. El camino cristiano, hermanos, no es una búsqueda del éxito, sino que comienza con un paso hacia atrás, con descentrarnos de nosotros mismos, que nos va a liberar al mismo tiempo, cuando nosotros nos quitamos del centro de nuestra vida. Y es entonces cuando Pedro reconoce que el centro no es Él, sino es Jesús, que no es el Mesías que Él quiere, sino es el Cristo verdadero. Y fíjense bien, en el perdón, Pedro, porque hermanos, si vemos aquí en el Evangelio a alguien que fue perdonado una y otra vez, fue Pedro. ¿Qué pasa con Pedro, hermanos? Después niega y maldice a Jesús, pero experimenta el perdón del Señor, la gracia, la misericordia. De tanto perdón, hermanos, Pedro reconocerá el verdadero rostro de Jesús. Y Pedro después pasa de la admiración, del conocimiento, del hablar estéril acerca de Jesús, acerca de Cristo, a imitar a Jesús. ¿Qué quiere decir caminar en pos de Jesús? Es ir delante por la vida con la confianza de que somos hijos amados de Dios. Hay un autor que me gusta mucho, hermanos, muy famoso, y tal vez ustedes han leído también acerca de él o han visto alguna de las películas que se han
hecho inspiradas por él. C.S. Lewis, ¿verdad? C.S. Lewis, por ejemplo, escribió las Crónicas de Narnia y muchísimas otras. En uno de sus libros, hermanos, en una novela se habla de un joven cristiano que va en el camino, ¿verdad? En el peregrinaje. Todos nosotros somos peregrinos. Entonces a ese joven se le asigna un demonio para que lo desvíe, para que lo saque del camino. Y este demonio era un demonio novel, o sea, era un demonio no con experiencia. Y él quería saber cuál era el secreto más grande del cristianismo. ¿Cuál es el secreto más grande del cristianismo? Ustedes lo saben, hermanos. ¿Cuál es la teología? ¿Cuál es? Entonces, pues él estuvo deliberando y decía, oh, el secreto más grande del cristianismo es el poder de echar fuera demonios. No, no era, se dio cuenta que el poder más grande del cristianismo es que tenemos autoridad en Cristo para sanar enfermedades. No, se dio cuenta que no es. El poder más poderoso del cristianismo es que la oración, cualquier cosa que pidieres en el nombre de Jesús se te dará. No, y así fue uno tras otro, tras otro, tras otro. Hasta que no hallaba no dio cuál era el secreto más grande del cristianismo. Entonces fue con otros demonios de alta alcurnia y mucha experiencia y les preguntó cuál era el secreto más grande de los cristianos. Y se empezaron a retorcer y decía, el secreto más grande de los cristianos no lo podemos entender. Y lo que nos hace odiar y lo que nos hace matar y lo que nos hace, no podemos entender. Es que el secreto más grande del cristianismo es que Dios ama a los hombres. Es que Dios te ama. Es que Dios te ama. Es que Dios te ama. Es que Dios me ama. Como somos, aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y dice que ellos no pueden entender cómo Dios puede amar al hombre cuando el hombre lo niega, no lo ama, no lo busca. Y dicen, debe de haber un secreto, porque ¿cómo Dios puede amar de gratis a estos seres tan traicioneros? Así dice en esta novela. Y hace un tiempo, hermanos, yo le decía al Señor, mi oración empezó a ser esta: dame tu amor. Pero yo le decía, yo quiero sentir cuánto tú me amas. Yo quiero sentir cuánto tú me amas. Y un día como de rayo, ustedes pueden decir, ay, algo tan sencillo. Pues es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo pude entender, yo creo estaba yo como ese demonio. Y le dije, ahora entiendo, Señor, que solamente sintiéndome tan amada, perdonada y aceptada, es como yo puedo amar a los demás y perdonarlos y aceptarlos como son. O sea que la vida cristiana, hermanos, no es simplemente como la confesión de Pedro. Me sé la Biblia como el perico, pero no la he experimentado. Entonces, para amar a los demás, una persona que ha experimentado el amor de Dios ama a los demás.
No importa si le han ofendido, no importa si le han traicionado, ama a los demás. Pedro traicionó a Jesús y cuando Jesús regresa y le prepara el desayuno y por la primera persona que el Señor preguntó fue por Pedro, hermanos. Porque Jesús puede amar a Pedro, porque Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Hermanos, pues gracias al Señor vamos a pasar a lo siguiente y vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Y yo espero que allá en sus casas ustedes reflexionen un poquito más acerca de este pasaje en Marcos capítulo 8. Vamos a hacer una oración y mientras nuestros hermanos de la alabanza nos guían en un canto, podemos pasar a depositar nuestras ofrendas. Padre y Dios nuestro, presentamos delante de ti estos dones preciosos que tú nos das. La ofrenda como un símbolo de nuestra y diezmos como un símbolo de la obediencia y de la adoración a ti. Te pedimos que los bendigas, bendice a quien da, bendice a quien recibe y que estos dones, Señor, sean utilizados para la extensión de tu reino en esta tierra. Gracias, Señor, te damos por la vida, por la familia y la salud que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, hermanos. Antes de hablar, cantaste sobre mí.
Hermanos, pueden sentarse y tengo unos anuncios. El primer anuncio, hermanos, es que hoy tenemos nuestro almuerzo, nuestra comida, hermanos, con comida latina. Y no quiero que se vaya nadie, hermanos. Usted puede decir, ay, no, pero es que no traje nada, no me preparé. No importa, hermanos. Esta es la casa del Señor. Y en la casa del Señor, hermanos, cuando uno va con su familia a comer, ¿siempre lleva algo uno de comer? No, ¿verdad? A veces la mamá es la que hace, otros hermanos. Pero llega el primo, la tía, el hermano, ¿y cómo estamos? Felices simplemente de que haya ido. Así es en la casa del Señor. No se vayan, hermanos. Hay cosas bien ricas. Ese es el primer anuncio. Segundo anuncio, hermanos. Todos los días a las 5 de la mañana, exceptuando el martes, hay oración a través de Facebook Live. Y también, hermanos, ya tenemos la oración aquí los sábados a las 5 de la mañana. Quien quiera venir, hermanos, todos los sábados a las 5 de la mañana. Otro anuncio muy importante, hermanos. El 25 de septiembre tenemos el desayuno para mujeres donde vamos a tener un testimonio hermoso. Alex va a estar con nosotros dirigiendo la alabanza. Imagínense ustedes, testimonio, alabanza y cometunga, hermanos, pues no falten, hermanas, y traigan a alguien. Y el 26, hermanos, el 26, eso es el 25, el 26, vamos a tener un fundraiser, vamos a tener una venta de comida, van a ser tacos. Quien quiera ayudarnos, hermanos, esto va a ser a través de... ¿Por qué vamos a tener esto, hermanos? Porque esto es para Pound of Love, los jóvenes van a participar también. Y si usted quiere ayudar, ahí está, hermanos, para que ayude este espacio. Esta semana comenzamos remendando tu alma, hermanos. Y quien siente ese llamado para vivir esta experiencia, adelante. Y pues esos son todos los anuncios que tenemos. Y vamos a terminar en esta mañana con una oración que se llama la oración de abandonarnos en el Señor. Esta oración la traje, hermanos, y si usted quiere una copia de esta oración, le pido que me pida una al final, y si usted se la lleva, yo le invito a que todos los días haga esta oración. Vamos a orar. Padre mío, nos abandonamos a ti. Haz de nosotros lo que quieras. Lo que hagas de nosotros te lo agradecemos. Estamos dispuestos a todo, lo aceptamos todo, con tal de que tu voluntad se haga en nosotros y en todas tus criaturas. No deseamos nada más, Dios mío. Ponemos nuestra vida en tus manos. Te la damos, Dios mío, con todo el amor de nuestro corazón, porque te amamos. Y porque para nosotros amarte es darnos. Nos entregamos en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres nuestro Padre. Que, hermanos, la bendición de nuestro Padre Celestial, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu vaya con cada uno de ustedes y con toda su iglesia alrededor del mundo. Venimos a adorar y ahora salimos al mundo a servir, hermanos, y a reflejar la luz de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.